ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres.
El Señor les bendiga, amada iglesia. Reciba un fuerte abrazo a distancia. También todos aquellos amigos y hermanos que en estos momentos se están conectando a través de las plataformas diferentes digitales. Bienvenidos a Tiempo de Escuela de Campeones. Estamos reflexionando sobre fundamentos bíblicos de vida cristiana. ¿Cuál es el propósito? De crecer o alcanzar madurez espiritual, que tanto hoy en día la necesitamos. Para esto tenemos que meternos a la palabra de Dios, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, tenemos que reflexionar en la palabra de Dios y así mantenernos firmes en nuestra fe. En esta ocasión vamos a reflexionar en el Evangelio de San Lucas capítulo 13. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Yo tengo la versión Reina Valera. Por favor, acompáñeme ahí donde está en su casita. Comparta su Biblia con su esposito, con su esposita, con sus hijos, ahí en la salita, en su cochera, en su dormitorio, donde esté. Ahí comparta la palabra de Dios. Y vamos a reflexionar bajo el título La parábola de la semilla de mostaza. Familia, abra su mente, abra su corazón para poder atesorar la palabra de Dios en este maravilloso evangelio. Versículo 18. Y dijo el Señor Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Vamos a orar así como estamos. Padre bueno, Padre celestial, te damos infinitamente gracias por este privilegio hermoso en esta ocasión, Señor, que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Pedimos la asistencia del poder del Espíritu Santo para que nos guíe al conocimiento de tu verdad y así obedecerla y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, para poder ser bendecidos por ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, este pasaje bíblico que acabamos de leer es de suma importancia y de mucha bendición para la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Por tres razones muy importantes. Veámosla. La primera razón nos revela el crecimiento exponencial e imparable del reino de Dios en esta tierra. Cuando Jesús habla del reino de Dios en este pasaje, nos está diciendo, no está diciendo en qué consiste, no, sino a qué se compara. Y él lo compara a la semilla de mostaza, esa semilla que es de un tamaño muy pequeño, como la cabeza de un alfiler. Y dice en la parábola, y nos da a entender y nos enseña que se trata de algo muy pequeño, apenas perceptible, pero con un proceso de crecimiento grandioso e imparable, cuyo fruto muchas veces no se perciben en el momento oportuno, pero no de manera inmediata. La segunda razón importante es que el reino de Dios es un misterio de vida de su crecimiento. Es un misterio de vida de su crecimiento. Se lo explico. Jesús lo compara como una semilla que crece, sin que nadie sepa exactamente cómo, hasta
hacerse como un árbol frondoso en cuyas ramas anidan los pájaros. ¡Qué excelente enseñanza del Señor! Yo recuerdo hace muchos años, en mis primeros estudios de preparatoria en la escuela, los maestros dejaban a los estudiantes que tomaran un botecito, que le echaran agua y que echaran una semillita de frijol. Y ahí empezaba la semillita a abrirse y a salirse tallito. Era increíble, uno de niño, al ver eso, uno decía, bueno, ¿y esto cómo es? Es exactamente lo que Jesús está hablando acerca del crecimiento del reino de Dios, que es un misterio de vida. La tercera razón muy importante también es que el reino de Dios es un contraste entre el comienzo muy débil y el magnífico resultado exponencial final. Esto es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba acerca de esta parábola de la semilla de mostaza. Amada iglesia, hablemos un poquito acerca de las parábolas para tener un mejor entendimiento, ahí registradas en la Biblia, y sabemos de que son de mucha bendición para su vida y para mi vida. Se registran aproximadamente 74 parábolas escritas en los primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Estos evangelios se llaman sinópticos. ¿Qué significa eso? Esto significa que se pueden ver o están en una forma junta. Pero también lo más importante de ellas, y estamos tomando tiempo para todo esto, para que quede muy claro acerca de lo que realmente es una parábola, porque es muy importante. Y una de las cosas que las parábolas tienen es que a su vida y a mi vida crea una imaginación, y también en nuestro corazón. Hay características bien fundamentales, porque su estructura es simple para su entendimiento, para su mejor comprensión. De esa manera Jesús hablaba y predicaba y enseñaba a la gente, a sus seguidores. Otra de las características es que son cautivadoras e incluso se vuelven muy entretenidas. Usted empieza a leerlas y usted no quiere salir de ella porque lo cautivan. Pero hay una característica muy pero muy interesante, y esto realmente tenemos que tomarlo muy en cuenta, que están llenas de mucho significado, no solamente teológico, sino que un significado espiritual y emocional. 3 áreas bien fundamentales para el oyente, para el que las lee, incluso para nosotros mismos como hijos de Él. Aunque sabemos que son historias antiguas, con más de 2000 años de antigüedad, siguen siendo hasta el día de hoy muy importantes para su vida y para mi vida. Veamos un poquito, vayamos ya viendo a qué realmente se refiere una parábola. El término parábola viene del griego parábole, que se traduce como comparar o comparación. Entonces podemos ya sacar una definición correcta de lo que es una parábola. Podemos decir, una parábola compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Mire qué interesante. Voy a repetirlo de nuevo, porque este es realmente el centro del mensaje. Una parábola compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Con esto en mente, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba transmitiendo, estaba enseñando con la parábola de la semilla de mostaza, era, número 1, que la semilla de mostaza representa el evangelio del reino de los cielos. Preste mucha atención, voy a repetirlo. La semilla de mostaza representa el evangelio del reino de los cielos. 2.
el hombre que tomó y sembró la semilla lo está representado por nuestro Señor Jesucristo. El huerto que se menciona en la parábola está representado por los corazones de todos aquellos que han aceptado o van a aceptar a Cristo Jesús. Mire qué interesante se vuelve. Y hay un cuarto elemento también muy importante, y es de prestar mucha atención. Las aves. Las aves están representadas por toda la vida de todos aquellos que están cansados, cargados, afligidos, llenos de temor, con incertidumbre, y llegan a descansar a ese árbol frondoso. Muy importante, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba transmitiendo a través de esta parábola, que es muy importante en nuestra vida. Y saquemos algunas conclusiones. Podemos decir que esta parábola nos deja una enseñanza poderosa, diciéndonos que el comienzo del reino de Dios puede parecer pequeño e insignificante al inicio, pero que no es comparable con la grandeza de su resultado final. Y esto es de prestar atención. Exactamente esto estaba queriendo transmitir el Señor Jesús. Resumamos un poquito. Nos enseña de cómo usted y yo, los hijos del Señor, podemos participar en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Y no solamente eso, sino que el de compartir esa semilla a otros. Esta es la esencia del mensaje. El poder compartir esa semilla a otros. Hemos dicho que esta representa el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Esto es, agregando al reino de Dios esas preciosas almas. Y este es uno de los propósitos de su vida y de mi vida. ¿Por qué, Pastor David? Porque Dios ama a las personas. Porque Dios quiere alcanzar a los perdidos. Este es el plan del Padre para la iglesia de hoy en día, aún todavía. Este es el plan. De ahí la gran enseñanza de esta parábola. Y hay una cita bíblica muy impactante que afirma o confirma lo dicho antes. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Reina Valera, en la parte B, dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escuche bien, por favor. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. Por eso Él envió a su Hijo. Y se lo voy a explicar. Vamos a dar un proceso bíblico de lo que está plasmada en ese libro de la vida, que todo inicia con nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, Reina Valera el 60, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo empieza con Él. Se humilló y se hizo hombre 100%. Se lo voy a confirmar. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se hizo hombre 100%. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Todo empieza con Él.
Y el libro de Hechos lo relata en el capítulo 2, versículo 47b, Reina Valera. Y dice la palabra de Dios: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué precioso mensaje a través de la parábola de la semilla de mostaza! Pero después de Jesús no queda ahí, sino que todavía ese plan sigue aquí en la tierra. Luego fueron 12, cuando Él eligió a sus 12 discípulos. Y eso usted anote y lo encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 10, del 1 al 4 en adelante. Dice la palabra de Dios que Él les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los capacitó, anduvo con ellos, a esos 12, les enseñó, caminaba, se reunía con ellos, oraban con ellos. 12 hombres, esos 12 hombres rudos, sin maestrías, pero hombres dispuestos ¿a qué? A la extensión del reino de Dios en esta tierra. Vemos a un Pedro, vemos a Andrés su hermano, vemos a Jacobo, su hermano Felipe, Bartolomé, Tomás el publicano, Jacobo Alfeo, Lobeo, Simón el cananista y por supuesto Judas Iscariote, ese que lo entregó. Estos hombres fueron capacitados. Pero esto no termina ahí, sigue el proceso de crecimiento del reino de Dios. Yo quiero que me preste atención porque este es un mensaje de vida para la iglesia. Después la palabra de Dios nos habla de 70 hombres en donde Jesús los envía a predicar. Y eso lo vemos en Lucas 10, del 1 al 2. Tome nota, en la misión de los 70 dice que los envió de 2 en 2, los enviaba a todas las ciudades, al lugar donde Él había de ir. Delegó, aunque Él no lo necesitaba, pero lo delegó. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace partícipes del reino de Dios, la extensión de Él aquí en la tierra. Y hay un versículo que usted lo sabe de memoria y se lo voy a recordar. Está ahí en Lucas 10:2. Y les decía Jesús: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No estamos hablando de que usted va a orar para que vayan, sino que usted tiene que levantarse y tiene que llevar ese mensaje. Tiene que ser partícipe de este equipo de trabajo para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Pero eso no se detiene ahí bíblicamente. También la palabra de Dios nos habla de 120 hombres, los que se encontraban en el aposento alto. Y esto está registrado en el libro de Hechos capítulo 2, del 2 al 4. Usted anótelo y lo lee, ya despacito como un devocional, y se va a maravillar de lo que habla. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y escuche por favor, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No lo dice la Biblia, pero tenemos que ser creativos. Me imagino que esas lenguas eran de portugués, eran en inglés, eran en francés, eran en mandarín, yo no sé. Lo que sí dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo les daba que hablasen en otras lenguas. Y el versículo 5 habla que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Multiplicación exponencial. Escuchaban y creían, se impactaban de lo que estos hombres estaban hablando. Pero eso no termina allí. Después la palabra de Dios habla de 3,000, en donde Pedro predica sobre el arrepentimiento, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es increíble. Esa predicación la encontramos en el libro de Hechos capítulo 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y hay un elemento muy interesante en esta cita bíblica en el versículo 42 que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se quedaron con eso,
se siguieron capacitando, se siguieron preparando para poder llevar esa semilla, para poder extenderla. ¡Qué interesante! Pero pastor, y ahí termina. No termina. Luego habla la Biblia de 5,000 hombres. Cuando Pedro, Juan predicaban en el pórtico de Salomón, anote Hechos 4:4, para que usted lo estudie y lo compruebe. Dice la palabra de Dios en el 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Escuche bien, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000, dice la palabra de Dios. Y aquí viene una parte muy interesante y muy importante. Yo quiero que me preste atención. Pastor, ¿y ahora qué sigue? ¿Luego qué? ¿Qué pasó con esto? ¿Ahí terminó? No, iglesia. ¿Sabe quién sigue? La iglesia actual. ¿Quién es la iglesia actual? Usted y yo. Hoy nos corresponde a nosotros. Tenemos que cumplir el mandato que nos fue encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Es importante. Está ese mandato de la gran comisión. El Señor ha preparado los tiempos. Y este es un buen tiempo, amada iglesia, en donde Él se ha manifestado, en donde Él ha hecho un alto al mundo entero, en donde Él ha preparado ya el terreno. Usted y yo tenemos que sembrar esa semilla para que se extienda el reino de los cielos aquí en la tierra. Dice Mateo 28:19, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante. Pastor David dice, por tanto, id, pero ahora no podemos ir, estamos en cuarentena. Sí, eso es una realidad. Pero el Señor ha provisto las herramientas, amados, desde mucho tiempo atrás, porque Él ya sabía en qué tiempo nosotros íbamos a estar. Ha preparado esas herramientas digitales. Podemos llegar, no podemos reunirnos en una iglesia, no podemos visitar una casa, pero podemos entrar a miles y miles y miles de casas con un mensaje sencillo, sembrando esa semilla. Dios te ama. Ahí por su chat, por WhatsApp, por Facebook. Esas son las redes. Esas son las redes que usted y yo tenemos. Esa es la que el Señor nos ha capacitado y nos ha dado para un tiempo como hoy, para que seamos partícipes de la extensión del reino de Dios. Un mensaje que diga a su familia allá en los Estados Unidos, no te preocupes, tú has pedido oración, pero te queremos decir que hay uno que está contigo y ese se llama Cristo Jesús. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el mensaje que estaba transmitiendo nuestro Señor Jesucristo en la parábola de la semilla de la mostaza. No podemos quedarnos callados, iglesia. Tenemos que activarnos. Cada vez que usted y yo abrimos nuestra boca para testificar de lo que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida, estamos siendo partícipes del crecimiento y de la extensión del reino de Dios en esta tierra. Es increíble lo que el Señor hace. Dios es bueno, amada iglesia. Y Dios no hace excepción de personas. Él quiere que tú te levantes. Él quiere que tú llegues. Él quiere que tú vayas. Él quiere que tú escribas para que siembres esa semilla. Ahí con tu vecino. Un mensajito. No se preocupe, vecino. No se preocupe, vecina. Dios le ama. Ah, Dios me ama. Sí, Dios le ama. No se preocupe, vecino. No está solo. Dios está con usted. No se preocupe, vecina, Dios proveerá. Ahí estamos siendo nosotros participando de la extensión del reino de Dios.
Y ahí hay un versículo que es bien lamentable si lo dejamos de un lado. Lucas 19:40. Yo tengo la nueva versión viviente. Y dice la palabra de Dios: Jesús le respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Usted lo ha escuchado así sencillo. Si tú no hablas, las piedras van a hablar. Yo no quiero eso. Yo realmente no quiero eso. Yo quiero llevar el evangelio, llevar esa semilla. Yo quiero participar. Yo quiero ser partícipe de la extensión del reino de Dios. Por lo tanto, yo voy a hablar, me voy a levantar, voy a llevar palabra de consuelo, voy a llevar palabra de ánimo. Dejen de andar mandando y reenviando mensajes ahí que lo que más hacen es ponernos con más estrés. No. Hay tanto mensaje lindo que usted puede transmitir, llegando a los hogares de miles y miles y miles de hogares. Es increíble. ¿Y estoy capacitado, pastor? Sí, estoy capacitado. Estamos capacitados. Hechos 1:8, Reina Valera 60, que dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Amada iglesia, hemos sido capacitados por el poder del Espíritu Santo. Seremos testigos en nuestra casa en Jerusalén. Seremos testigos con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo. Seremos testigos, llevaremos el mensaje a nuestro jefe, llevaremos el mensaje a los departamentos, llevaremos el mensaje fuera de estas fronteras, y dice hasta los confines de la tierra. Ese es el mensaje de la palabra de Dios que el Señor estaba transmitiendo a los oyentes, pero también nos está transmitiendo a nosotros. Que el Señor pueda bendecir esta palabra y que podamos realmente en nuestro corazón albergar que tenemos que ser partícipes de la extensión del reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. En esta ocasión hemos aprendido que tenemos que cumplir con el mandato que tú nos has dejado en esta tierra para poder extender tu reino. Oramos para ser apasionados por esas almas que aún no te conocen. Tráelos a tus pies para que formen parte de este gran ejército del reino de tuyo aquí en la tierra. Y ser así, en la forma que tú dijiste que iba a haber un final glorioso cuando tú vengas y vengas por tu iglesia. Señor, muchas gracias por esta enseñanza de esta parábola de la semilla de la mostaza, Señor. Gracias infinitas te damos, Espíritu Santo. Asístenos. Queremos realmente formar parte de este equipo, Señor. Queremos, Padre Celestial, que tu presencia esté con nosotros y vaya con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, amada hermana, amigo que te sintonizaste, amiga que te sintonizaste, joven señorita, hermana que posiblemente a la mitad del mensaje te sintonizaste, Dios te está haciendo partícipe de la extensión del reino de los cielos. Que Jehová te bendiga, que Jehová guarde tu vida, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que tenga de ti misericordia, que esa misericordia sea nueva cada mañana, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga de ti paz. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Amada iglesia, solamente me resta invitarles para este próximo domingo a las 9:30 nuestro servicio de oración. Importantísimo, no se lo pierda. A las 10 de la mañana, un tiempo de escuela bíblica llamado Hope Keep. Ya los niños también van a estar allí disfrutando y alimentándose de la palabra de Dios con historias bíblicas. 10:30 a.m., nuestro servicio de oración, fiesta en su presencia. Amados, que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y les quiero decir que les extraño mucho. Hasta muy pronto.
Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.